Y hasta ahora Joe Biden ya está en la Casa Blanca como el 46º presidente de los Estados Unidos. En sus primeras horas como mandatario firmó 17 decretos y también directivas para revertir parte de las políticas más mediáticas, además implementadas por Donald Trump. Entre ellas, por ejemplo, firmó el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París para combatir el cambio climático. Vamos a profundizar en esta nueva era que comienza en los Estados Unidos con Lorena Oyarzún, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Lorena? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo analizas esta puesta en escena que hubo ayer en las primeras horas de Joe Biden con estos 17 decretos, con extensas carpetas, tratando de alguna manera de retrotraer el estado del arte en Estados Unidos a cómo lo había dejado Barack Obama? Bueno, tal como tú señalas, yo creo que se evidenció en la ceremonia, que fue además muy emocionante, el sentido de urgencia, un sentido de urgencia en términos de cambiar, ¿no es cierto?, lo que se había estado haciendo anteriormente por la administración de Donald Trump y también por, yo creo, llevar un poco el sentido de esta frase que ha estado utilizando Joe Biden desde que fue electo, que es Estados Unidos está de vuelta. Y esa es una señal importante. Yo creo que a las 5 horas de que ya se había producido, ¿no es cierto?, la ceremonia, se estaban firmando estos decretos que tú mencionabas y dentro de ellos, gran parte de ellos van relacionados con revertir muchas de las medidas que fueron muy cuestionadas y criticadas, como por ejemplo el retiro del Acuerdo de París, ¿no es cierto?, referente al cambio climático, también el retiro de la Organización Mundial de la Salud en un momento en que sabemos que Estados Unidos es uno de los principales afectados, con más de 400.000 muertos, y que realmente ha sido uno de los, yo creo, factores que impulsó justamente este cambio y que haya perdido las elecciones Donald Trump. Entonces, sí me parece que uno de los principales elementos que se advierten al este punto de inflexión que quiere hacer la nueva administración, donde está dando una señal clara internamente las medidas, por ejemplo, también relacionadas con el COVID, el paquete económico, pero también con el uso, por ejemplo, de la mascarilla. Veíamos ahí a todos utilizando mascarillas en la ceremonia, algo que no se veía obviamente, las apariciones que tenía el expresidente Donald Trump anteriormente. Entonces, yo creo que es una señal muy potente respecto a este cambio de timón que se va a hacer, y también, por supuesto, este discurso también más interno, más doméstico, llamando la unidad, que esa fue una de las características, yo creo, importantes en términos de convocar y tratar de limar un poco esta gran brecha que existe en una sociedad muy polarizada. Lorena, y en sus 4 años que ha iniciado Joe Biden, ¿cuánto espacio tiene para gobernar realmente, para implementar nuevas políticas públicas? Porque muchos lo han llamado como un presidente de la transición, que no va a tener que ser muy republicano ni muy demócrata, sino que va a tener que transitar como nunca por el medio, buscar los acuerdos, ser una suerte de Patricio Elwin para los norteamericanos. Sí, yo creo que, bueno, dada la edad además que tiene el presidente Biden, estamos pensando generalmente en un periodo de 4 años, donde ya se estima que quienes, o se ha dado algunos guiños de quienes podrían estar, ¿no es cierto?, en la sucesión, principalmente Kamala Harris, ¿ya? Esto obviamente va a depender después, pero yo creo que esencialmente la tarea más primordial tiene que ver con recomponer el tejido social estadounidense, y en ese sentido son grandes los desafíos que tiene, no solamente por la polarización que se venía dando, sobre todo en temáticas, él ha dado, yo creo, fuerte a través de su discurso, y también de algunas de las medidas que se van a tomar tienen que ver con la inclusión de muchos de los sectores más vulnerables en Estados Unidos, algunas minorías, ¿no es cierto?, étnicas, raciales, pero también, por ejemplo, el paquete, la reforma migratoria que ya se está discutiendo y que tendría efectos, por ejemplo, como regularizar a 11 millones de personas que están en condición irregular actualmente en Estados Unidos. Son temáticas que son muy relevantes y que creo que sí las podría, y seguramente lo va a conseguir en estos 4 años, pero fundamentalmente su objetivo, yo creo, más importante va a estar en hacer frente a las diversas crisis que existen. Y esa crisis tiene que ver con una crisis de gobernabilidad que se ha venido dando, o sea, una polarización importante en un país que pese a que vimos a un Donald Trump bastante solitario, ¿no es cierto?, en el día de ayer, donde no había gente, realmente ninguno de sus colegionarios, ¿no es cierto?, republicanos,
pero que sí sabemos que tiene un apoyo importante, una base de apoyo que sigue siendo muy, muy crítica y que está muy polarizada, y pensemos que además ganó con 70 millones. Entonces, ese elemento yo creo que para Biden va a ser esencial, y que creo que ya lo está haciendo. O sea, tal como tú señalabas, él en su discurso llamaba a la unidad, no hizo esta distinción. O sea, él va a gobernar para todos, incluso la narrativa, ¿no es cierto?, para quienes no votan por él. Y además en esta relación de republicanos-demócratas yo creo que ya ha cambiado bastante. O sea, que el partido republicano ya está bastante fragmentado. O sea, Donald Trump no es tradicionalmente, no venía, ¿no es cierto?, desde esta tradición republicana. Y entonces yo creo que se requiere un liderazgo que efectivamente busque poner en el centro la idea de trabajar juntos por un objetivo común donde todos puedan ser parte de un proyecto que es inclusivo y no excluyente. Y desde el día de ayer con la asunción de Biden, ¿se saca de alguna manera el estigma que lo acompañaba durante largos años de ser el segundo de Obama, de tener la sombra de este potente político del mundo que es Barack Obama? Claro, o sea, anteriormente, bueno, Joe Biden es un personaje político que tiene una larga trayectoria, que sabemos que ha estado en varias oportunidades, ha intentado, ¿no es cierto?, acceder al cargo que hoy en día comienza a ejercer, y por supuesto ya estando gobernando, liderando una de las principales potencias del mundo, va a tener o va a adquirir un rol protagónico. Siempre uno mira lo que está haciendo Estados Unidos. Claramente, y tal vez tal como tú señalabas, o sea, es complejo el escenario. O sea, tiene varias tareas que son difíciles de llevar a cabo, y el periodo es corto, son 4 años, y también va a depender mucho, yo creo que gran parte de cómo se haga un balance, un diagnóstico después de su gestión, va a tener que ver con que si se logra, por supuesto, tener una reelección. No me refiero a él, sino que del partido. ¿Ya? Entonces, sí obtiene un rol, por supuesto, preponderante, ya al estar a cargo de liderar Estados Unidos. ¿Ya? Pero es un tema que va a tener complejo. O sea, yo creo que hay muchos que están contentos, y me parece muy bien el cambio, el simbolismo que hubo, toda la narrativa que se usó efectivamente en la ceremonia. Me parece que además el mundo, muchos van a estar esperando este cambio que ya se ve en algunos de los principales decretos que llevaba a cabo el presidente, el multilateralismo principalmente tan debilitado en el último tiempo, y es un ejemplo a seguir. O sea, lo que hacía anteriormente Donald Trump también abrió muchas puertas para que muchas cosas que anteriormente no se decían, que eran totalmente incorrectas políticamente, sobre todo en términos de el desprecio a muchos, no sé, a la dignidad humana, etcétera, que fueron normalizadas de alguna manera durante los 4 años anteriores. Yo creo que eso se ve como un cambio muy importante en términos que la forma también es contenido, ¿ya? Y creo que eso va a ser uno de los principales elementos revitalizadores de la política internacional. Lorena, ayer vimos a Joe Biden en sus primeras horas con un lápiz como este, firmando 17 decretos, intentando revertir algunas cosas, pero ¿qué tan poderoso es lo que hizo Donald Trump en estos 4 años? ¿Se puede desmantelar 4 años de gobiernos con un lápiz, con una sola rúbrica? No, por supuesto que no, que va a requerir otro tipo de acciones, pero a ver, en términos de cuál fue el balance de la administración Trump, por supuesto que hay muchas críticas. Yo creo que incluso en el momento que se hacían ya evidenciaba muchas fracturas, de hecho, con sus aliados. Yo creo que una de las cosas que tal vez fue bastante evidente fue este alejamiento que, por ejemplo, tuvo con la Unión Europea, uno de sus principales socios y críticos, o sea, socios y aliados, ya en diferentes, y esto fue un alejamiento que hizo muy fuerte, además de lo que señalé anteriormente, despreciar en gran parte la arquitectura internacional, y sobre todo el sistema de Naciones Unidas, etcétera. Eso fue un daño, yo creo, relevante. Pero además piensa que en términos de política exterior llevó a cabo algunas acciones que generaron mucha polarización y también tensión. En el caso, por ejemplo, de Irán, y el que se haya desconocido, ¿no es cierto?, este acuerdo nuclear iraní, que fue realmente, yo creo, una de las cosas que también provocó bastante inestabilidad, y
y es un desafío que yo creo que se va a tener que retomar. Por supuesto, ahora estamos en un modo tal vez un poco de espera. Con la pandemia todo el mundo ha cambiado sus agendas, pero estos temas están presentes y siguen siendo muy relevantes y pueden llegar a ser amenazas importantes a raíz justamente de la falta de consenso y de tensiones que se dan. O sea, en ese sentido, yo creo que hay varias acciones que ya van a estar tomando la administración Biden y que de hecho lo han hecho latente en términos de buscar recuperar a los aliados que tenían anteriormente y buscar dar mayor relevancia a una forma de actuar a nivel internacional donde se busque mayormente por lo menos diálogo o consenso. Esto claramente vamos a tener que ver cómo se desarrolla. No ha sido siempre, o sea, el unilateralismo ha sido también una de las mecanismos y formas que ha tenido Estados Unidos, no solamente con Donald Trump, eso también hay que decirlo, pero sí creo que el diálogo y las formas que se utilizaron durante la administración Trump van a cambiar muchísimo y por supuesto va a tener yo creo que la administración Biden ya lo ha demostrado, buscar tener mucho más comunicación y acciones conjuntas con sus aliados. Pensando en la edad que tiene Joe Biden, 78 años, en los problemas que hay a nivel interno en Estados Unidos, ¿podríamos esperar quizás un alto protagonismo de la vicepresidenta de Kamala Harris, que quizás ella se haga cargo de gran parte de la política exterior, por ejemplo, o que tome algunos asuntos públicos que son muy importantes? Yo creo que, bueno, esto es más bien hacer un poco de mirada sobre el futuro de Sí. lo que podría ser, pero efectivamente lo que tú señalas, yo creo que Kamala Harris es una figura súper potente que además tuvo y ha tenido un rol muy relevante durante la campaña, que se perfila además que esto es importante y que también ha hecho un guiño de alguna manera Joe Biden para pensar ya en la continuidad que podría tener Kamala Harris. Entonces, claramente esta pregunta que tú hacías anteriormente sobre los 4 años, o sea, yo creo que tienen que pensar en un plan estratégico que aborde, ¿no es cierto?, o que intente conseguir esta reelección de los demócratas y donde Kamala Harris creo que tiene un rol muy relevante. Y seguramente yo creo que la plataforma del ser vicepresidenta y el que muchas veces va a tener que dirimir gran parte de las controversias que se pueden dar en el Senado, por ejemplo, a través de su voto, en un sistema que actualmente está empatado, ¿no es cierto? Yo creo que claramente va a ser una figura clave y porque además ella ha manifestado que tiene intenciones también, o sea, es un personaje político, yo creo, fuerte, que tiene ambición política y que además tiene mucha energía que se va a contrastar y puede ser muy complementario con la figura de Joe Biden, que tal como tú señalabas, en una situación además de pandemia, donde muchas veces no va a poder, tal vez, o va a verse mucho más expuesto a raíz también de su edad. Yo creo que puede ser un complemento clave, o sea, no puede ser, va a ser un complemento clave y donde ella puede también aprovechar muchas de estas plataformas y el lugar donde se encuentra para ir posicionándose aún más y ser tal vez una proyección importante para el próximo liderazgo y un cambio. Imagínate, nunca ha habido una presidenta mujer, entonces podría ser efectivamente, yo creo que una figura fundamental. Claro, y vamos a ver el rol de los vicepresidentes, que fue siempre de alto protagonismo cuando Joe Biden fue vicepresidente. No fue el caso del gobierno de Donald Trump con Mike Pence, que prácticamente fue obnubilado por la figura de Donald Trump, que era tan fuerte, ¿o no? O sea, claramente yo creo que cuando uno piensa en la administración Trump cambió mucho, ¿no es cierto?, muchos de los parámetros que a los que estábamos acostumbrados y ahí no había, la figura del vicepresidente casi no existía, o sea, era Donald Trump tomando las decisiones, o sea, no se veía como un programa, una estrategia, de hecho de un partido o una propuesta. Entonces, claro, como tú señalabas, yo creo que se va a retomar esta figura, la importancia, o sea, un trabajo más en equipo. ¿Ya? No que esté Biden, sino que esté Estados Unidos, la presencia y esta idea de Estados Unidos de vuelta a través también de un proyecto político, de una estrategia que sea mucho más, que dé más certidumbre. Yo creo que uno de los grandes daños que se provocó también
de la administración anterior tenían que ver con la falta de certidumbre, el no saber hacia dónde se iba, qué estrategia se estaba aplicando. Si bien hubo elementos que fueron tal vez positivos, sobre todo en la primera parte del gobierno, sobre todo en el ámbito económico, pero sí creo que el tema de las tradiciones fue algo que barrió con eso Donald Trump. Lo vimos incluso el que ni siquiera haya ido al cambio de mando, ¿ya? Entonces, el respeto por estas otras instancias o por otros cargos, por otras formas donde se podía, ¿no es cierto?, de manera más en conjunto tomar decisiones, fue algo que claramente Donald Trump no siguió, ¿ya? Él era una figura realmente, o sea, muy mediática, como lo saben claramente ustedes en los medios, lo que decía dónde iba, y opacaba y no daba mucho espacio, no daba espacio en realidad a otras figuras de su entorno, ¿ya? Y yo creo que en este caso va a ser lo opuesto. Lorena, te voy a hacer una pregunta un poco chauvinista, pero ¿qué expectativas podemos tener en Chile con esta nueva administración de Joe Biden? Pensando además, mirando lo positivo desde Chile, que Joe Biden ha estado acá en Chile, ha estado en el Palacio de la Moneda, sabe de qué le hablan cuando alguien le dice Chile. Uh-huh. Mira, yo creo que para nosotros Estados Unidos siempre es un actor súper clave. Y dentro de eso yo creo que América Latina van a haber algunos cambios importantes, siendo que no es lo más importante, como señalaba. O sea, yo creo que la política exterior para Joe Biden específicamente no va a ser lo más relevante, sino que poner paños fríos a las cosas a los daños que existieron. Pero sí me parece que van a haber tal vez cambios más importantes en términos de los énfasis, por ejemplo, temáticas de derechos humanos. Chile siguió teniendo relaciones fluidas en términos del comercio. Sabemos que nuestros principales socios comerciales son China y Estados Unidos, principalmente, y en ese sentido yo creo que va a seguir más o menos. Lo importante tal vez acá es que vamos a encontrarnos en un escenario que puede cambiar un poco respecto a las mayores tensiones que se han dado entre los grandes potencias, Estados Unidos y China, a raíz de la guerra comercial. Y en ese sentido, para Chile es muy importante tomar una posición de no alineado, o sea, es decir, intentar que no te obliguen a tomar una posición más favorable por uno o por otro, porque para nosotros son ambos importantes. Y eso creo que tal vez va a ser un poco más fácil respecto a esta nueva administración. Lorena Oyarzún, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, muchas gracias por esta entrevista muy clarificadora respecto a lo que viene, a la nueva era que comienza en los Estados Unidos. Muchas gracias a ti. Chao, buenos días.